Estamos estudiando esta semana el tema El camino hacia la madurez, en la semana 4 de nuestro programa de 50 días. El tema es de estos 50 días una iglesia sana para la gloria de Dios, cómo tener familias sanas que pueden dar honor a Dios, que pueden glorificar a Dios. Y el tema de esta semana particularmente es discípulos maduros para la gloria de Dios. Estamos estudiando el capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo está compartiendo con la iglesia algunas implicaciones de lo que es la madurez en Cristo Jesús, la vida que Cristo está esperando de cada uno de nosotros. Y quiero llevarte por último a la última parte. En la parte de atrás de nuestros bosquejos está el punto número 4, que es el que compete a este estudio que estamos compartiendo el día de hoy. Y antes que nada, pues agradecemos el que camines con nosotros en estas enseñanzas. Te animamos a compartirlas. También te invitamos a que participes de todas las enseñanzas, de estar escuchando los audios, de estarlos compartiendo. De esa forma podemos crecer juntos en estas enseñanzas y podemos desarrollar una vida, una familia, una iglesia que edifica, que glorifica a nuestro Dios. Y bien, el punto número 4 que quiero compartir en esta semana es este. El punto número 4 sería este: la madurez es el medio, dice ahí en sus boletines, la madurez es el medio por el cual el creyente puede disfrutar de una nueva vida. Las palabras que faltarían en nuestro boletín sería disfrutar de una nueva vida. Y esto es una parte importante. Dios te ha llamado a una nueva vida y Dios quiere que disfrutes de esa nueva vida. Entonces que vivas a plenitud esa vida a la cual Él te llamó, a la cual Dios me llamó. Pero alcanzar esa plenitud involucra algunos compromisos que tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer. Y eso es lo que está diciendo Pablo en estas palabras. Él va a llamar a la iglesia a un compromiso para que esa vida plena, esa vida feliz, como lo expresa también Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo menciona esas palabras, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Habla de una vida completa, una vida plena realmente, donde tu corazón no está llenándose con cosas triviales, sino que estás completo en Cristo Jesús. ¿Y cómo se alcanza esa nueva vida? Pablo va a escribir también aquí al respecto. Y quiero leer, va a aparecer ahí en sus pantallas Efesios 4, versículo 17, y luego vamos a leer un poquito más adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, dice el apóstol Pablo. Y luego el versículo 20 sigue diciendo: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos aquí es: ¿qué enseña el apóstol Pablo sobre los requisitos para andar en esta nueva vida? Y lo primero que llama nuestra atención, o a donde quiero que vayamos, es cuando dice Pablo: esto digo y requiero. La palabra requiero en el idioma original podría hacer una referencia a llamar como testigos. También se traduce como os protesto, os llamo a que digas la verdad. Implica un llamado a ser diligentes y completamente honestos a fin de llegar a descubrir una verdad. En esta ocasión el apóstol Pablo está haciendo el llamado a la iglesia para ser honestos en las siguientes áreas, para que sigamos la verdad, para que seamos testigos, es decir, que expresemos algo que realmente está sucediendo en nuestra vida. La demanda que Pablo hace aquí cuando dice requiero, no se encuentra o no se fundamenta en sus propias expectativas personales,
sino en la importancia, lo apremiante que son estos requisitos o estos requerimientos de los que va a hablar Pablo. Eso es apremiante no por su expectativa, sino por el llamado que él recibió a presentar a la iglesia aprobada delante de Dios. Esto hay en la mente de Pablo, que cada creyente pueda ser aprobado delante de Dios, que pueda tener la vida a la cual Dios le habló. Eso le escribió, por ejemplo, a Timoteo, que se presentara aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso es un principio bíblico en la teología del Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo necesita trabajar para presentarte ante su Dios aprobado. Esta es una alusión cuando dice requiero en el Señor. Esto es una alusión a la autoridad que le fue dada por Cristo. Hay una figura en la mente de Pablo. Esa es la figura. Él, en la mente de Pablo es como si él fuera el abogado que presenta un caso ante el juez. Ese caso es la iglesia. La iglesia son los testigos, en este caso, de la obra que Dios está haciendo, aquellos que experimentan algo de lo que se puede dar un testimonio público. Entonces, lo que está diciendo Pablo en esta figura de Cristo como el juez que está juzgando a su iglesia, él como ese abogado que necesita presentar una verdad. En este caso, esa verdad es la iglesia. La vida que Cristo está llamando a la iglesia sería esa verdad, cada persona viviendo acorde a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la implicación, y con esto quiero decirte algo. Esto implica que nada pasará de lo que va a decir Pablo si nosotros no somos intencionales en buscar eso. Si no somos completamente honestos en estas áreas que él va a mencionar. Entonces no va a haber un cambio en nuestra vida, no va a haber una transformación, no lograré la vida que glorifica a Dios si yo no hago un compromiso con la madurez en estas áreas, con el crecimiento en cada una de estas áreas. Y el crecimiento implica dos compromisos. Vamos a llenar en nuestros bosquejos ahí. La madurez demanda despojarse del viejo hombre. Esas son las palabras que escogió el apóstol Pablo. Despójense del viejo hombre. Podemos decir que la nueva vida demanda negarse a vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Ese es el primer compromiso en nuestra vida cristiana. Hacer un compromiso a negarme, rechazo, no quiero la vida que tenía antes de Cristo Jesús. No es que del todo sea mala, pero tenemos que reconocer aquellas cosas que realmente nos obstaculizaban nuestro caminar con Cristo Jesús, y debemos ver nuestra vida, el todo de nuestra vida pasada, como algo que no deseamos que gobierne, algo que no queremos tener, porque muchas veces en la vida cristiana hacemos como una elección. Bueno, esta parte de mi vida pasada no es tan mala, pero no se ajusta a la voluntad de Dios. No se ajusta a los valores cristianos, no se ajusta a los planes de Dios para tu vida, y como no es tan mala, no es tan pecaminosa, sí me quedo con esa parte de mi antigua manera de vivir. Entonces, en la idea de Pablo, es una vida completamente diferente a lo que tú eras, con valores diferentes, con principios diferentes, con metas diferentes. Es otra vida. Y esa otra vida es a lo que Dios nos ha llamado. Ahora, tú y yo tenemos que ser muy honestos en esta parte, entender que hemos sido llamados a una vida diferente. Por lo tanto, necesito despojarme. La palabra despojarse del viejo hombre, como dice, tiene que ver con arrojar fuera, con desechar. Es algo que realmente yo no deseo, no quiero que sea parte de mi identidad, de mi persona. Y como te digo, el viejo hombre o el parámetro que vamos a elegir para la nueva vida no son buenos valores solamente, sino la persona de Cristo, aquello que Dios quiere que sea. Dios quiere que sea como Cristo. Ahora, el apóstol Pablo va a señalar algunos aspectos de la vida sin Cristo. ¿Cómo se caracteriza una vida sin Cristo? El primer aspecto que señala tiene que ver con la mente corrompida. Las corrientes de este mundo
han desarrollado una mente corrompida, y lo expresa en estas palabras, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ese entendimiento entenebrecido habla de la corrupción en la forma de pensar que es consecuencia de vivir en un mundo caído, y a lo mejor tú no te das cuenta, pero mucho de nuestra forma de pensar está corrompida por este mundo. Pensamos como piensa la gente y no lo vemos como malo, pero no es acorde a la voluntad de Dios. El segundo aspecto tiene que ver con una vida indiferente a los deseos de Dios. En palabras sencillas, no te interesaba lo que Dios quería de ti, no te interesaba lo que Dios quería hacer por medio de ti. Y por eso expresa estas palabras: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. El tercer aspecto tiene que ver con el corazón. Dice que tenían un corazón endurecido, y esto habla de una voluntad ingobernable, una voluntad no rendida a Dios. Dice, por la dureza de su corazón. Pero el último aspecto tiene que ver con una vida inclinada a las pasiones desordenadas, aquellas pasiones que deshonran a Dios. Éramos incapaces de ver como pecado aspectos que son pecado. Sobre todo en el área de los placeres de la carne, que dice, por eso menciona estas palabras el apóstol Pablo, dice por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahí está esa palabra, se perdió la sensibilidad. La persona sin Cristo no tiene sensibilidad, no ve como pecado aquellas cosas que son pecado, por lo tanto se entrega a cuestiones que van en contra de los deseos de Dios, de la voluntad de Dios, sin ningún problema, porque simplemente no lo vemos como algo malo. Entonces, así éramos antes de venir a Cristo Jesús. Pero la segunda cosa que vamos a señalar en nuestros bosquejos es que la madurez demanda vestirse del nuevo hombre. Vamos a poner las palabras vestirse del nuevo hombre. Y aquí hay algunos aspectos que me gustaría señalar. La nueva vida demanda encarnar en nosotros, número uno, las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Cómo me visto del nuevo hombre? Empiezo a encarnar en mi vida, esto es, los principios bíblicos, los valores bíblicos, la voluntad de Dios expresada en su palabra, empiezo a hacerla mía, empiezo a encarnarla en mi persona, orientar mi vida hacia ello. El segundo aspecto, la nueva vida demanda una renovación en nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, no solamente se trata de pensar mejor sobre la vida, tener una mejor filosofía, no. Se trata de ajustar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar a los pensamientos de Cristo, a lo que desea Dios, a lo que es bueno delante de Dios, a lo que nos pide Dios. Entonces, el tercer aspecto es la nueva vida demanda un cambio en nuestra naturaleza. Definitivamente voy a permitir que el Espíritu Santo influya en mí, que me lleve a una vida que la Biblia llama santidad. Lo que la Biblia llama santidad, eso es, hago aquellas cosas que honran mi cuerpo, hago aquellas cosas que honran a Dios a través de mis decisiones, y entonces yo puedo decir que Dios está trabajando en mi nueva naturaleza. Lo otro que queremos compartir en este segmento son las prácticas de nuestra nueva vida. ¿Se acuerdan que dijimos que hay cosas que no pasarían si nosotros no somos muy honestos y evaluamos estas áreas? Por eso Pablo dice, os ruego, os protesto, dice, requiero en el Señor, son las palabras que usó él. Entonces, cada una de estas prácticas son importantes, pero quiero no detenerme mucho en explicar porque son palabras sencillas, sino más ver bien aquellas que tienen alguna implicación. Por ejemplo, el versículo 25, hablando de las prácticas de nuestra nueva vida, y vamos llenando nuestros bosquejos. La primera práctica es practicar la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice, desechando la mentira. Hablar de esta verdad es no solo en el sentido de ser honesto, porque cuando dice hablad verdad, no es solamente en el sentido de honestidad, de decir sí, mentí. No solamente eso, sino el expresar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos en relación con las demás personas. Es sí mentir, pero Dios dice esto.
Entonces, esto de hablar verdad es una relación con el prójimo basada en la expectativa de Dios que está expresada en la palabra de Dios. Es decir, hago que la palabra de Dios ajuste mi relación con las personas. Entonces, hablo la verdad desde lo que Dios espera que hagamos. Eso es hablar verdad. No solamente ser honesto, no es simple honestidad, es llevar la verdad de Dios a mis relaciones. Implica el querer someternos a algo que Dios dice definitivamente. El hablar verdad implica un sometimiento personal a la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Lo que Él dice acerca de cierta situación. Ahora, lo importante acá es, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Pablo dice que debemos hablar la verdad? Y en eso es lo que quiero llamar tu atención. Dice que somos partes los unos de los otros. Y esto es una verdad muy importante. Las mentiras lastiman toda relación y dañan la unidad. Donde hay mentiras hay una relación quebrantada, aunque todavía no se descubra la verdad. Las mentiras tienen el poder de lastimar todas nuestras relaciones, de dañar la unidad. Cada vez que mentimos creamos una separación porque se daña la confianza. Se lastima la confianza, por lo tanto crea un vínculo de separación, se rompe el vínculo relacional, crea un muro de separación, mejor dicho. Entonces dañamos el amor que hay entre nosotros por medio de mentiras. Y a lo mejor tú no sabías eso. Cada vez que tú estás mintiendo a quien le estés mintiendo, en la forma que le estás mintiendo, estás dañando tu vínculo de amor hacia esa persona. Por eso Pablo dice que no debemos mentir. La mejor forma de fomentar el amor entre las personas es llevar los principios de Dios a nuestras relaciones y someter nuestras relaciones a la expectativa de Dios y no de nosotros mismos. El segundo aspecto tiene que ver con controlar nuestras emociones, como se expresa en el versículo 26 y 27. Fíjate lo que dice Pablo, dice: airaos, pero no pequéis. Y luego completa: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y completa el siguiente versículo: ni deis lugar al diablo. Ahora, déjame decirte algo. En el original, esta es una misma idea. Estos dos versículos son una misma idea. Enójate, pero no peques. No permitas que llegue la noche y que tu enojo no haya pasado. Y no des lugar al diablo. Entonces es como secuencial. Si yo me enojo, puedo pecar. Si prolongo ese enojo, entonces puedo dar lugar al enemigo, o al pecar doy lugar al enemigo. No pecar en el sentido de hacer algo que lastime al prójimo, es lo que está diciendo Pablo, o deshonre a Dios. O también puede hacer es una referencia a usar la ira para dañar o destruir, o usar la ira para prácticas o intenciones pecaminosas. Y yo quiero decirte algo: la mayoría de nosotros usamos nuestras emociones como justificaciones de nuestras prácticas pecaminosas. Preguntarte hoy, detrás de cierta práctica pecaminosa, ¿qué emoción justifica esa práctica? Porque somos seres emocionales y todas nuestras prácticas pecaminosas que deshonran a Dios, que lastiman a las personas en nuestro entorno, todas tienen como plataforma una emoción que está arraigada en nuestro corazón. Entonces Pablo está hablando en ese sentido del pecado, que el pecado no lastime a las personas, que no justifique tampoco las prácticas pecaminosas que tú y yo podemos tener. Y está hablando de que, bueno, es importante, las emociones son parte de nuestra naturaleza, no podemos quitarlas, no debemos quitarlas, porque las emociones fueron dadas a nosotros para entablar una relación ciertamente con las personas, pero sobre todo con Dios. Entonces nuestras emociones nos permiten experimentar a Dios en nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que cuidar que esas emociones, cuando llegan a nuestra vida, sean emociones que pueden ser manejadas a corto plazo. Esto es sanidad emocional, emociones manejadas a corto plazo. Por eso Pablo dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces lo que está diciendo es que estas emociones no se vuelvan sentimientos permanentes, raíces de amargura en tu corazón, cosas que están por mucho tiempo, que te generan una vida disfuncional, que son la raíz de malas decisiones, que empiezan a conducir tu vida hacia
prácticas pecaminosas, porque ahí es donde comienza realmente el control de Satanás en la vida de una persona, en esas emociones que no son sanas, que le permiten ser guiados. Satanás va a usar las emociones como los hilos para manipular la vida de las personas. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a poner un límite. Ahora, esta es la razón precisamente. ¿Cuál es la razón que dice Pablo? Dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice: ni deis lugar al diablo. Y tú y yo tenemos que entender esto respecto a las emociones. Tenemos que entender que las emociones tóxicas como la ira, las emociones nocivas, explosivas que dañan, pueden dar lugar al diablo. ¿Qué significa dar lugar? Significa dar oportunidad a que el enemigo manipule tu vida, a que el enemigo haga estragos en tu vida. Y esto es una verdad. Las heridas emocionales son puertas que le dan libre acceso a Satanás a nuestra vida. La mejor forma de cerrarle el acceso es perdonar, es controlar tu enojo, es poner un límite a esas emociones. Por eso tenemos que establecer que debemos controlar nuestras emociones como parte de nuestra nueva vida. El siguiente aspecto tiene que ver con ser honrados y trabajadores. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo: el que hurtaba, el que vivía de hurtar, de robar, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, dice Pablo. Ahora, esto es sencillo. Pablo dice que necesitamos trabajar, pero yo quiero llamar tu atención a algo en la nueva vida. ¿Por qué es importante trabajar? Fíjate lo que dice Pablo acerca de la importancia de producir con nuestras manos. Dice: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y detrás de esto, ¿qué hay? ¿Cuál es esa razón? Compartir con los que tienen necesidades. Pero este es el principio detrás de esta verdad. La generosidad es una llave a las bendiciones de Dios. Dios bendice, y este es un principio que encontramos en 2 Corintios, por ejemplo. Dios bendice al que da con alegría. Él lo prometió. Cuando tu corazón es generoso y aprendes, enseñas a tu corazón a dar, no para recibir, sino simplemente por expresar esa parte del corazón de Dios, Dios llena tu vida de bendiciones. Eso es un principio bíblico. Por eso en la Biblia también se establece esto: más bienaventurado es dar que recibir. Nuestra naturaleza egoísta solamente quiere recibir. La naturaleza de Dios, de la nueva vida, entiende que es un ciclo en nuestra vida donde voy creciendo en mi persona, y que Dios bendice a aquellos que dan. Por lo tanto, su corazón no retiene. En lugar de retener, su corazón ama al prójimo al grado de poder compartir con el prójimo y experimentar bendiciones de Dios. Entonces, la razón de Pablo es compartir con el prójimo. La siguiente es edificar con nuestras palabras. En el versículo 29, llenen ahí en sus bosquejos: edificar con nuestras palabras. Fíjate lo que dice Pablo, y quiero llamar tu atención a esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida llena de corrupción o malicia. Eso es una palabra corrompida. Una palabra que está llena de corrupción o malicia. Pueden ser palabras hirientes, palabras altisonantes, pero también palabras denigrantes. Y dice Pablo: eso no, porque eso no edifica. Ahora, como cristianos muchas veces vemos las palabras altisonantes de nuestra antigua manera de vivir como aspectos que ya hemos hecho a un lado. Pero ¿qué hay de aquellas pequeñas palabras denigrantes que nos permitimos? Y déjame te digo algo: no solamente es lo que decimos, sino la intención de lo que decimos, lo que cuenta para la construcción de las personas, para la edificación de las personas. Y a lo mejor tú eres una persona que ciertamente no dices palabras vulgares, vamos a llamarle así, maldiciones como comúnmente los conocemos, pero dices las formas de manera que dañan. Déjame decirte que tú estás faltando a este principio de nuestra nueva naturaleza, porque el creyente maduro edifica con sus palabras, pero para poder aprender a hacer eso, necesita identificar las palabras corrompidas que salen de su boca. Preguntarte: ¿qué palabras corrompidas salen? Que tienen una intención, o que a lo mejor sin intención pueden dañar.
esas pequeñas palabras que nos permitimos, esa palabra como que tú y yo conocemos, y no quiero mencionarlas, pero yo creo que todos sabemos esas palabras que no entran dentro del rango de altisonante, de maldición, como lo llamamos, pero que son denigrantes, que bajan la autoestima, que pueden dañar la imagen de la persona. Entonces, ¿cuál es la razón? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuál es la razón? Dice otra versión, dar gracia a los oyentes. Edificación tiene que ver con la construcción o el crecimiento de las personas. Palabras que ayudan a crecer. En otras palabras, que ayuden a las personas a crecer y ser fortalecidos. La expresión dar gracia que usa Pablo hace referencia a una palabra que ciertamente no es merecida, pero contribuye al bienestar. A lo mejor aquella persona que te dijo alguna ofensa, tu primer tentación o la tentación de nuestra antigua naturaleza es contestar con otra ofensa. Pero en este caso el Hijo de Dios necesita, en lugar de contestar con la ofensa, dar gracia. Esto es, voy a decirle una palabra que a él le ayude a crecer, que a él le ayude a fortalecerse y que desarrolle un bienestar en él y un crecimiento personal. Déjame te digo algo, con nuestra manera de hablar dañamos o edificamos la vida de las personas. Por lo tanto, tú y yo tenemos que cuidar esta área en nuestra vida. El siguiente aspecto que menciona Pablo de la nueva vida es tener una vida en control del Espíritu Santo. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La traducción al lenguaje actual dice, y no hagan que se ponga triste. Contristar significa entristecer al Espíritu Santo. Ahora, el entristecer del que habla Pablo no es en el sentido emocional, no es la tristeza que tú y yo tenemos, que tú y yo experimentamos, no es esa tristeza que nos lleva a quizás a experimentar emociones negativas. No es que el Espíritu Santo experimente esas emociones negativas. La tristeza en el sentido de disminuir la influencia en nosotros. La tristeza a nosotros, cuando una persona está triste, disminuye su capacidad, su energía, podemos llamarlo así, la energía con la que normalmente se mueve, porque ahora está triste, está cabizbajo, no tiene energía. Pues el Espíritu Santo también disminuye su energía, su poder en ti, su influencia en ti, cuando tú haces cosas que van en contra de sus principios. Y eso es el entristecer al Espíritu Santo, restar o hacer cosas que le restan poder sobre tu vida. Y hay muchas cosas que le restan poder sobre nuestra vida. Cada vez que tú y yo elegimos el pecado, cada vez que tú y yo elegimos hacer algo que Él dice no, entonces restamos influencia sobre nuestra vida del Espíritu Santo, y eso es el entristecer. Entonces eso es la palabra que usa. ¿Cuál es la razón? La razón, dice Pablo estas palabras: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y la razón tiene que ver con la identidad espiritual. La madurez nos permite desarrollar nuestra identidad conforme a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de nosotros. Y lo que está diciendo, tenemos que cuidar la identidad que Dios está dándonos. Y para eso el Espíritu Santo tiene que estar en plena comunión contigo, tiene que tener una influencia grande sobre nuestra vida. Y la responsabilidad del creyente es no hacer aquellas cosas que le restan al Espíritu Santo ese poder de influencia sobre nosotros, para que nosotros podamos desarrollar la vida que Él ha prometido, que Él lo que quiere hacer por medio de nosotros. El siguiente aspecto, para casi terminar este complemento, tiene que ver con la búsqueda de la restauración. El versículo 31, vamos a poner ahí en nuestros bosquejos: buscar la restauración de nuestra alma. Qué importante es amada iglesia, que todo creyente permanezca en un proyecto de restauración a largo plazo. Fíjate lo que dice Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Y cuando tú y yo ponemos atención en esto, está hablando de buscar restauración. ¿Cuál restauración? La restauración de nuestra alma. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia es una condición de nuestra alma. En otras palabras está diciendo, cuida tu corazón, administra tu alma con sabiduría. Eso quiere decir que todos los creyentes estamos en un constante proceso de restauración en la cual estamos quitando de nuestra alma aquellas cosas que el pecado ya dejó como una huella que pareciera ser indeleble. Por eso Pablo usa la palabra quítese. Quítense de vosotros toda amargura. Y habla de un trabajo intencional. Esta es la restauración del alma, definitivamente. Pablo dice quítense, haciendo referencia a las heridas en el alma manifestadas con la presencia de emociones o sentimientos que ya son constantes. Entonces, anteriormente había hablado de esos sentimientos a corto plazo. Las emociones que surgen, como la ira, iraos pero no pequéis, una emoción que surge a corto plazo derivado de una situación. Pero déjame te digo algo, ahora también hace una referencia a aquellas cosas que ya están, que ya se han vuelto permanentes en nuestra personalidad. Y todos batallamos con alguna de ellas, ya sea ira, ya sea enojo, ya sea gritería, el estar levantando la voz, insultando a las personas, ya sea maldecir o un corazón inclinado a la venganza, a la malicia. Entonces Pablo nos dice que el creyente en Cristo necesita buscar restauración de su alma a fin de que pueda desarrollar la nueva vida en Cristo Jesús. Y el último aspecto tiene que ver con desarrollar la naturaleza de Dios. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ese es el fin del trabajo de todo creyente, desarrollar en sí mismo la naturaleza de Dios. Y Pablo menciona 3 cualidades del corazón de Dios: benignidad, que tiene que ver con hacer el bien sin pensar en recibir nada a cambio y sin importar a quién; misericordia, que tiene que ver con no responder mal con mal, no tratar a las personas conforme a lo que nosotros creemos que se merecen según nuestra justicia; y el perdón, mostrar compasión o amor pasando por alto las ofensas. Entonces Pablo menciona estas 3 cualidades o estas 3 áreas importantes que tienen que ver con la naturaleza de Dios en nuestra vida. Ahora, todas estas áreas tienen que ver con la nueva vida en Cristo Jesús. Quisiera terminar el día de hoy preguntándote, ¿cómo estás en estas áreas? ¿En cuál de ellas hoy tienes que ser muy honesto? Acuérdate algo, termino con estas palabras. Pablo, cuando él comienza esta porción, dice, digo pues, esto pues digo y requiero en el Señor. No pasará una transformación en nuestra vida si no vemos objetivamente cada una de estas áreas. ¿Qué cosas de tu antigua vida aún son parte de tu identidad? ¿Y qué cosas de tu nueva vida en Cristo no estás procurando hacer? ¿En cuál de estas áreas, en cuál de estas prácticas, la verdad, cuidar nuestras emociones, ser honrados y trabajadores para ser generosos, cuidar nuestras palabras y la forma en que hablamos y nos dirigimos, no contristar al Espíritu Santo, buscar la restauración de nuestra alma, desarrollar la naturaleza de Dios expresada en estas cualidades, bondad, misericordia y perdón? ¿En cuál de estas áreas necesitas crecer? Porque ese es un desafío. Yo quiero invitarte a que pienses y ores honestamente. Ora a Dios honestamente en cada una de estas áreas. Todos necesitamos crecer, pero a través de esto podemos ver las áreas donde Dios nos está llamando, y a través de esto tú puedes desarrollar la vida con la cual vas a honrar a Dios. Permíteme orar y terminamos el mensaje de esta semana. Padre, gracias por la nueva vida en Cristo Jesús. Gracias porque nos has llamado a un camino de madurez, y la madurez implica diferentes aspectos de nuestra vida. Permítenos ser esos discípulos que son maduros. No queremos ser solamente discípulos, queremos ser discípulos maduros que glorifican tu nombre y que han sufrido una transformación genuina
en nuestro corazón. Gracias, en el nombre de Jesús oramos para que tu poder nos permita esta posibilidad. Amén, amén. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Sigamos en nuestro desafío, sigamos en nuestra jornada de 50 días. Te animo a seguir con tus devocionales y nos vemos en las siguientes actividades. Hasta luego.